bendito Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén, aleluya. Yo le puse a este tema los ministros como llama de fuego, porque dice esta palabra, este versículo en que está escrito en Hebreos 1:7, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, oiga, y a sus ministros llama de fuego, y a sus ministros llama de fuego. Y enseñamos el día jueves que cuando el Señor introduce a su primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios, en el versículo 6. Y de nuevo cuando trae al primogénito al mundo, oiga, ¿quién es el primogénito? Jesucristo, Él es el primogénito. Y de nuevo cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles. Pero el versículo siguiente dice que a los ángeles los hace espíritus. Entonces, ¿de qué ángeles se está hablando ahí? ¿O a cuáles ángeles se está refiriendo el Señor? Porque, hermano, dice la palabra en Apocalipsis que Dios también envía un mensajero a los ángeles de la iglesia. Entonces, cuando el Señor dice que cuando trae de nuevo a su primogénito, le da una orden a sus ángeles. Y los ángeles, hermanos, son los ministros que Dios ha llamado para predicar y enseñar su bendita palabra. Entonces nosotros, hermanos, como ministros de Dios, tenemos que ser adoradores, no solo en espíritu, sino también en verdad. Entonces nosotros, hermano, somos los primarios que tenemos que adorar y bendecir el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, nosotros, hermanos, tenemos que ir al frente de toda batalla, incluyendo la adoración, la exaltación al Dios de la gloria. Nosotros tenemos que ir al frente. Amén. ¿Cuántos lo creen? Que el ministro que ha sido llamado tiene que ir al frente del pueblo. No tiene que ir allá atrás del pueblo, sino tiene que ir al frente del pueblo. Porque, hermano, a nosotros el Señor nos ha llamado para que seamos adoradores de aquel que nos ha amado y con amor eterno. Aleluya. Y dice que a sus ángeles los hace espíritus y a sus ministros los hace como llama de fuego. Entonces, Juan dijo que detrás de él venía uno que nos iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, Jesucristo es el fuego de Dios. ¿Cuántos lo creen? Jesucristo es el fuego de Dios. Porque, hermano, en Apocalipsis dice que sus ojos son como llama de fuego. Amén. Y yo le hacía una pregunta a los hermanos el día jueves: ¿para qué sirve el fuego? ¿Para qué se usa el fuego? Bueno, se lo voy a hacer más directo. ¿Para qué usa usted el fuego? ¿Para quemar qué? ¿Qué quema usted en el fuego? No me va a decir que quema las manos suyas, porque no se lo creo. Pero ¿qué es lo que usted quema?
Por lo regular, en mi pueblo donde yo vengo, hermano, queman la basura. Barren, juntan la basura y la queman. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Agarrar todo aquello que es basura, todo aquello que no nos sirve, todo aquello que no nos edifica, que no nos ayuda, hermano. Tenemos que agarrarlo, hacerlo un montón y pegarle fuego. Amén, porque podemos tener mucha basura en la mente, podemos tener mucha basura en el corazón y mucha basura en el alma y en el espíritu. Y debemos de sacar, hermano, toda esa basura y pegarle fuego para que se queme, para que se destruya en nosotros, para que no vuelva a salir esa basura. Entonces, el fuego que el Señor da es un fuego purificador, es un fuego que quema, es un fuego que destruye todo lo malo, es un fuego, hermano, que quema toda planta que el Padre no plantó en nosotros. Por eso Juan decía: tras de mí viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Porque el fuego, hermano, purifica. Nadie puede, hermano, llegar a la purificación si no le encienden un fuego dentro de él. Por eso es que vemos, hermano, que el pueblo no avanza. Hay un pueblo que no avanza, hay otros que sí están avanzando. Pero hay un pueblo, hermano, que no avanza, aunque se congrega por tiempos, porque déjeme decir que hay gente que se congrega por tiempos, por temporadas. Pero aún hay gente, hermano, que se congrega, hermano, cada fin de semana y aún así no avanzan. ¿Por qué no avanzan? Hermano, porque necesitan tener un fuego del Espíritu Santo encendido en sus corazones para que, hermano, purifique, para que queme, aleluya, toda aquella basura que pueda haber en el corazón. Porque, hermano, yo conozco gente que tiene mucha basura que necesita sacar, necesita quemar. Porque, hermano, el Señor viene por una iglesia santa y inmaculada. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos lo creen? El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por lo tanto, necesitamos que Jehová, el Dios de la gloria, encienda su fuego en nosotros para que queme todo aquello desagradable a Él. Amén. Porque si no dejamos que el Señor encienda su fuego, no vamos a avanzar. Siempre vamos a estar, hermanos, quizás con un evangelio de historia o un evangelio teórico, pero no un evangelio práctico. Pues es que muchos, hermanos, no están recibiendo una completa limpieza. Quizás en parte han sido limpios, purificados, pero les falta todavía. Les falta. ¿Por qué, hermano? Porque todavía tienen el rochoy, la carne en ellos. Todavía tienen obras de la carne. Y esas obras de la carne tenemos que llevarlas al altar del fuego de Dios para que esa carne se queme en nosotros. Hay mucha gente que el mundo le atrae. En vez de que, hermano, el mundo se haga a ellos, ellos quieren hacerse al mundo. Ese no es el orden de Dios. Que los mundanos, hermanos, se hagan, ¿verdad?, a nosotros, no nosotros a ellos. Iba a decir algo, pero no, puede hacer que ofenda. Y mi propósito no es ofender.
Pero yo puedo ver, hermano, gente que aún la manera de vestir, hermano, es porque quiere parecerse al mundo. Y dice la Biblia que todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Porque el mundo nada tiene que ver en nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre envió a su Hijo para liberarnos del mundo, para liberarnos de Egipto. Por eso nosotros debemos de estar, hermano, obteniendo una completa liberación de parte del Señor. Y la única manera es que el Señor encienda un fuego del Espíritu Santo en nosotros. Es la única manera. Porque si el Señor no enciende un fuego del Espíritu Santo en nosotros, tarde que temprano, la gente, hermano, se va a aburrir del Evangelio. No le va a encontrar el sabor. No va a encontrar la verdadera riqueza que hay en el Evangelio de Jesucristo. Porque, hermano, Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. En el Evangelio hay variedad de riquezas de parte de Dios. Pero ¿por qué la gente no lo descubre, no lo alcanza? Porque le falta un fuego del Espíritu. Algo me pasó en este retiro. Como que el Señor me abrió, hermano, o como que el Señor encendió un fuego, o más bien dicho, el Señor avivó el fuego. No es que no tenía fuego, pero como que hay un fuego avivado. Y yo quiero transmitírselo, Iglesia de Cristo Mahanaim. Quiero transmitirle ese fuego del Espíritu Santo, para que usted no ande apagado, no ande triste, sino que ande alegre, aleluya, embriagado del Espíritu Santo. Por eso dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien embriagarnos con el Espíritu Santo. Entonces Juan, viene uno que le va a meter fuego adentro. Necesitamos ese fuego del Espíritu. ¿Cuántos lo necesitan? Diga, yo necesito el fuego del Espíritu, que se haga una realidad en mi vida, que se haga una realidad en mi corazón, para no andar deseando lo que el mundo ofrece. Amén. Desde que uno ve la juventud creciendo, ¿verdad? Y uno mira que se quiere parecer al mundo. Y uno como padre tiene que decirle un momento, tienes que parecerte como una hija de Dios. Porque, hermano, hace poco, ojalá no me esté oyendo, regañé a mi hija. Y hasta el día de hoy no me ha hablado. Pero yo tengo que regañar a los míos. ¿Regaña usted a los suyos? Cuando hacen algo mal, ¿lo regaña, sí o no? Y si es necesario, se disciplina, sí o no. Yo le tuve que decir a una de mis hijas, ¿eres o no eres? No podemos aparentar, hermano, que somos hijos de Dios, cristianos, y con cosas mundanas todavía. Cristo viene. Ya viene, hermano, Cristo ya viene. ¿Estamos listos? ¿Estamos liberados? ¿Estamos sanados? ¿Estamos preparados? ¿Estamos adornados? ¿Tenemos fuego del Espíritu en nosotros? ¿O estamos ahí, hermano, en medias aguas? Es tiempo de definiciones. Yo creo que se llegó el tiempo de tomar, hermano,
definiciones en nosotros, decisiones. Josué le dijo al pueblo: defínanse hoy a quién van a servir. Y yo creo que Iglesia de Cristo Mahanaim tiene que tomar decisiones mayormente en este tiempo. El Señor viene. ¿Cómo estamos esperándolo? ¿Estamos viviendo para Él o estamos viviendo para nosotros? El que esté viviendo para sí mismo, hermano, no está agradando al Señor. El Señor nos ha llamado para vivir para Él. Y por eso, hermano, nos ha encendido un fuego del Espíritu Santo en nosotros para que queme toda basura en nosotros. Eso fue lo que recibió el apóstol Pablo. Por eso, hermano, cuando el Señor enciende su fuego en nosotros, todo lo podemos tener como por pérdida. Otras versiones dice: todo lo tengo por basura. Todo lo que yo he ganado lo tengo por basura con tal de ganar a Jesucristo el Señor. Entonces, hermano, olvídate lo que ya pasó. Como decía el hermano José: lo pasado ya ha pasado. ¿Verdad? Una canción, hermano, que hasta se la dediqué a alguien. Ya lo pasado, pasado. Olvídate lo pasado. Pon atención en lo presente y por tu porvenir. Tu porvenir se llama Jesucristo. Iglesia de Cristo Mahanaim, vengo a decirte que tu porvenir se llama Jesucristo. No te pierdas ese evento tan glorioso por cosas pasajeras de esta tierra. No te lo pierdas, mi querido hermano. ¿Valdrá la pena esto pasajero más que lo eterno? Puede ser que el día de mañana tú estés en la presencia del Señor. ¿Quién te garantiza el día de mañana? Nadie. Mañana puedes estar en la presencia del Señor, rindiendo cuentas delante de Él. Por eso vale la pena vivir para el Señor cada día, cada momento, en cada instante y en las circunstancias, vivir para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Porque yo puedo estar mañana delante de la presencia del Señor. Por eso hay que estar listos y pedir al Señor que lo que Juan profetizó, que lo que Juan dejó escrito, se haga una realidad en nosotros. Que seamos bautizados con Espíritu Santo, pero también, hermano, que el Señor encienda un fuego en nosotros. Porque si no, hermano, te vas a desviar, te vas a ir para otro lado en vez de venirte al culto. Para venir a chismosear, ahí sí tienen tiempo, pero para venir al culto no tienen tiempo. Porque ayer vi unos hermanos, digo yo, bueno, ¿y para qué? Para chismosear si tienen tiempo, pero para venir al culto no. Entonces, ¿qué fuego tienen adentro? ¿Qué fuego tienen adentro? Cuento nada más. Necesitamos un verdadero fuego, hermano. Dos nada más. Necesitamos un verdadero fuego que nos haga arder en la presencia del Señor. Que el cielo se nos abra, las escrituras también se nos abran, aleluya, a través del fuego del Espíritu Santo. Entonces los ministros, llama de fuego, hermano, tienen que estar encendidos. El ministro como llama de fuego no tiene que estar apagado,
Por eso, hermano, hay ministros que no importa, hermano, las situaciones en países, hermano, pero como tienen un fuego, no pueden callar lo que han recibido de parte del Señor. Aunque hay peligro, aunque hay persecución, ellos ahí, hermanos, se atreven a hablar del Cristo de la gloria, a hablar de aquel, aleluya, que nos ha amado tanto, que dio su vida por nosotros. Se atreven a costa de perder su propia vida. ¿Por qué? Porque tienen un fuego. No hay otra explicación. Mayormente en los países musulmanes, ahí hay predicadores que están predicando la palabra, porque Dios ha encendido un fuego en ellos. Si el Señor enciende un fuego en ti, hermano, donde vayas, lo que vas a querer hacer es, aleluya, hablar de aquel que te ha redimido, de aquel que te ha salvado, de aquel que te ha perdonado. ¿Por qué? Porque hay un fuego en ti. Pues el Señor me ha puesto a orar por esos ministros, a orar por esos pastores que están en esos países, hermanos, remotos, donde hay persecución, donde hay muerte, hermano, para todo aquel que predique el evangelio. El Señor me ha puesto, hermano, que oremos por ellos, porque, hermano, se atreven a predicar el evangelio, a pesar de que maten a su propia familia. Gente que está dispuesta a pagar el precio. Y hay que orar por ellos. Que el Señor encienda ese fuego de intercesión en ti. Hay siervos de Dios que necesitan nuestras oraciones. Hay siervos de Dios que necesitan nuestras oraciones, hermano. Que intercedamos por ellos. Quizás están a punto, hermano, de que los metan en las cárceles. Pero el Señor los puede librar de las cárceles, si hay un pueblo que se atreva a interceder. Amén. Pero ¿quién lo va a hacer? Solo el que tiene el fuego del Espíritu. El que no tiene fuego del Espíritu no intercede ni por él ni por los suyos. Pero el que tiene el fuego del Espíritu, hermano, dice: no, algo raro te veo a ti, ven, ¿qué traes? Pero el que está apagado, hermano, ve que el diablo se está comiendo a su propio hijo, a su propia hija, y no actúa. Pero el que tiene un fuego encendido dice: no, algo está pasando. Ya no eres el mismo, no eres la misma. Usted conoce a sus hijos, ¿sí o no? Usted conoce cuando llegan alegres, cuando llegan tristes, cuando llegan ahí, ¿verdad?, medio pícaros también. Entonces, mire, estos dos discípulos que dejaron apagar el fuego del Señor, del Espíritu Santo en ellos. Lucas 3:16. No, Lucas 24:32. Lucas 24:32. Si usted lee los versículos anteriores, ellos ahí, hermanos, van renegando. Ellos ahí van discutiendo uno al otro. Y aunque ya les habían dado la noticia que el Señor había resucitado, ellos no lo creían. Continuaban caminando hacia la aldea llamada Emaús. Ojalá tú no te encamines hacia ese lugar. Tienes que permanecer en Jerusalén, en la casa del pan. No te alejes de la casa del pan, porque ahí no solo vas a ser alimentado, sino que también Dios te va a proteger, Dios te va a ayudar, Dios, aleluya, va a ser como un refugio para ti.
si permaneces en Jerusalén, en la casa del pan. Pero cuando, hermanos, se apaga el fuego, uno puede dejar Jerusalén y conducirse, hermano, a la ciudad de Emaús. Tu llamado es para que permanezcas en Jerusalén. No que te encamines hacia esa ciudad donde Dios no quiere que te encamines. Dice, y se dijeron el uno al otro, no ardía, eso me habla a mí de fuego, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino. ¿De quién están hablando ahí? Cuando ya Jesucristo se había ido, cuando ya se había sentado a la mesa con ellos y había, hermano, agarrado el pan, les había dado santa cena. Por eso nosotros creemos que la santa cena abre los ojos. Abre los ojos. Y ellos comienzan a decir, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino. Cuando ellos se dirigían a la ciudad de Emaús, hermano, el Señor se les apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero mire, les dice, donde les dice, donde los regaña. ¿En qué versículo? Donde los amonesta. El 25 dice, entonces Jesús, él iba oyendo la plática que ellos iban teniendo. Por eso toda plática, toda conversación que tú tienes, acuérdate, Jesucristo la está escuchando. La conversación que tuviste ayer, Jesucristo la sabe. La conversación que estás teniendo ahorita mismo, Jesucristo lo está oyendo. Todo lo que nosotros hablamos, Jesucristo lo escucha. Cuando María y Aarón hablaron más de la esposa de Moisés, Dios estaba oyendo. Todo lo que tú hablas, Dios lo oye. No te vas a poder esconder. Dios sabe lo que tú hablas, o bien o mal, Dios lo sabe, porque Él lo conoce todo. Entonces Jesús, hermano, iba oyendo lo que estos iban hablando. Nosotros creíamos que Él era el Redentor de Israel, y ahora ya es el tercer día, aunque dicen unas mujeres que resucitó, pero yo, decían ellos, hasta no ver, no creer. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Tu hermano que me estás oyendo, ¿por qué endureces tu corazón? Es contigo, no es con usted, porque usted está aquí. Pero hay gente que me está oyendo, que es de la iglesia, y como había Santa Cena, se quedó en casa. Para ti la palabra. ¿Por qué endureces tu corazón? ¿Por qué pones un corazón duro a aquel Dios que te ha amado tanto, que no te negó a su Hijo Jesucristo para que muriera por ti? ¿Por qué endureces tu corazón? Es tiempo de ablandar nuestro corazón y pedir al Señor que nos dé un corazón de carne lleno de su Santo Espíritu. Hay una hermana que dijo, mañana estoy ahí. ¿Dónde está? ¿Sabe por qué? Porque tienen el corazón endurecido. Ablándaselo a Jesucristo. Es tiempo de que ablandes tu corazón al Señor. Entonces,
Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Les está diciendo, no era necesario que padeciera el Cristo. Y cuando Él les comenzó a hablar esas palabras, un fuego se encendió en ellos. Les comenzó a arder el corazón, porque las palabras de Cristo son fuego, aleluya, y es fuego consumidor. Cuando las palabras entran al corazón, se enciende un fuego en nosotros y comienza a quemar todo aquello desagradable al Señor. Se enciende un fuego en nosotros cuando penetran las palabras de Cristo. Oh hermano, que las palabras benditas del Hijo de Dios penetren en tu corazón y que enciendan un fuego en ti, aleluya. Yo le pido a Jehová, a Jesucristo, al Espíritu Santo, que encienda ese fuego en ti, para que ya no seamos los cristianos, hermano, como hemos sido. Desagradecidos con el Dios de la gloria. Desagradecidos, hermanos, con Jesucristo mismo. Yo le ruego al Señor, hermano, que así como en Pentecostés se oyó un estruendo, aleluya, también se escuche en este lugar y que descienda el Espíritu Santo y que se meta a lo más profundo de ti. Porque si no, hermano, vamos a ser como los hipócritas. Con un evangelio teórico. Los fariseos hipócritas tenían un evangelio teórico. Conocían la ley, la Torá, pero no la practicaban. Por eso el Señor les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No podemos tener solo conocimiento sin práctica. Tenemos que llevar el conocimiento a la práctica y obtener verdaderos resultados en el evangelio de Cristo. Porque si no, hermano, vamos a ser unos cristianos hipócritas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere hijos verdaderos, hijos genuinos, que estén, hermano, enamorados, que estén agradecidos por su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Aleluya. Así que reciban la palabra. Y comenzando por Moisés, mire, porque Moisés era un profeta. Comenzando por Moisés. ¿Por qué comenzó con Moisés? Porque Moisés fue el libertador de ellos. Moisés fue el libertador de ellos. Si a alguien conocía el pueblo de Dios, era Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés había sido su libertador. Por eso Jesús comenzó a hablar desde Moisés. ¿Por qué no comenzó a hablar desde Abraham? Porque el pueblo de Israel, hermano, no tanto conocía a Abraham, sino a Moisés. Porque Moisés fue el que los liberó con mano poderosa de parte de Dios. Entonces, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Cuántos creen que todas las escrituras hablan de Jesucristo? Si lees el Antiguo Testamento, ahí está hablando de Cristo. Si lees el Nuevo Testamento, ahí está hablando de Cristo. Toda la escritura habla de Cristo. Aún los animalitos que eran sacrificados estaban dando un mensaje de Cristo. Todo nos habla de Cristo. Por eso nosotros tenemos que ser cristocéntricos. Nuestro mensaje tiene que ser Cristo. Nuestra esperanza tiene que ser Cristo. Amén. Entonces, los discípulos, estos discípulos se parecen a muchos hermanos que han dejado apagar el fuego del Espíritu en ellos.
Y el Señor, hermano, dijo, bueno, la única manera de encenderles el fuego a esto es que les meta otra vez la palabra, que les hable otra vez las escrituras, que les predique otra vez lo que los profetas han enseñado. Porque esas palabras que los profetas enseñaron, yo se las di, y esas palabras son fuego. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es fuego? La palabra bendita de Jehová es fuego. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó las referente a él. En todas las escrituras se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Entró a quedarse con ellos, y sucedió que al sentarse, Jesucristo tiene que sentarse en nosotros. Jesucristo tiene que sentarse a tu mesa. Ellos tenían una mesa ahí, ¿y quién se sentó en esa mesa? Por eso nuestras conversaciones que hablamos en la mesa, Cristo tiene que estar presente, Cristo tiene que estar sentado ahí, y nuestras conversaciones tienen que ser alrededor de Él, alrededor de Él. ¿Por qué? Porque Cristo está sentado a nuestra mesa. Pero ¿qué es lo que sucede? Nuestras conversaciones son de otra índole, menos de Cristo Jesús. Por eso cuando te visita alguien, ¿de qué hablan? Con tus amistades, ¿de qué hablas? ¿Pones a Cristo que se siente? Y que Él sea el que nos enseñe. Porque déjeme decirle, Cristo nos tiene que enseñar. Reprenda el sueño, hermano. El que está ahí no está poniendo atención. Tuvo toda la noche para dormir. ¿Qué hizo? ¿Dónde se fue? Ni yo, que no he recuperado el sueño todavía. Porque el sábado a las 2 de la mañana estaba acostándome cuando oí una voz que me dijo, no te duermas porque viene un contraataque contra ti. No te duermas. Y yo le obedecí al Señor, y hasta el pastor César me dijo, ¿y por qué, pastor, tenía la luz prendida toda la noche? Bien, me estaba controlando, mira. Porque oí una voz que me dijo, no te duermas porque viene un contraataque contra ti. Así que no te duermas. ¿Por qué el enemigo sembró cizaña? Porque los guardianes se durmieron. Y los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿y dónde nació cizaña si tú sembraste la buena semilla? ¿Por qué, hermanos, nace cizaña en los cristianos, en el corazón del cristiano? ¿Por qué nace cizaña? ¿Por qué? Porque están dormidos. No te duermas. Don't sleep. Porque si no, el enemigo nos va a robar la palabra. Nos va a robar la palabra. Y si nos roba la palabra, ya no fructifica la palabra. Right, brother Jason? Ok. Amén. Hasta una prima me criticó, fíjese, porque oyó una predicación y dije esta misma palabra, no se duerman, hermano. Entonces me dijo la prima, quiere decir que tú se te duermen los hermanos en la predicación, me dijo. Pues chica, dije yo, no, dije yo, es el diablo el que los duerme. Yo no, porque la prima me estaba echando la culpa a mí que yo los dormía. Y no es cierto, es el diablo el que los duerme. Amén. Amén. Entonces, hermanos,
al menos, ¿verdad?, que tenga una enfermedad. ¿Se entiende? Pero si está sano. Entonces dice, y sucedió que al sentarse a la mesa, mire, invita a Jesús a la mesa, hombre. No invites al chismoso, a la chismosa, no lo invites a tu mesa, hombre. Invita a Jesús. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces, eso es lo que va a ser la Santa Cena hoy. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Hay mucha gente, muchos hermanos que todavía tienen que reconocer al Señor, porque en medio lo han conocido. Pero si tú lo conoces en sus completas dimensiones, hermano, nadie te va a parar. Le vas a estar pidiendo ayuno, vigilia y cuánta cosa al pastor. Pues ¿sabe por qué no pedimos vigilia ni ayuno? Porque necesitamos el fuego. Necesitamos el fuego. Hay otro que dice, pastor, ¿por qué no hace un culto los días martes? Hermano, ¿cómo voy a hacer un culto el martes si lo miro todo apagado? El primero que no va a venir es él. Si yo lo miro encendido, hermano, amén, adorando al Señor todos los 365 días del año, hermano, que quiere estar en la presencia del Señor, ¿cómo yo no voy a abrir un culto los días martes, hermano, aunque sea solo a Él le predique? No dice David, es mejor estar un día en los atrios de la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué David decía eso? Porque tenía un fuego. Tenía un fuego encendido en él, que solo en la casa de Jehová quería estar para contemplar su hermosura y para adquirir en su santo templo. Amén. Claro que él era el rey y tenía todas las comodidades. Claro que nosotros trabajamos, hermano, pero si el Señor nos enciende un fuego, y es el fuego del Espíritu Santo, hermano, aunque estemos cansados, hermanos, vamos a venir a renovar nuestras fuerzas. Amén. Entonces, hermano, entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos, y se dijeron el uno al otro, no ardía. Esa es la palabra que me interesa, no ardía. Entonces la palabra que tú oyes tiene que estar, hermano, ardiendo tu corazón. Si es palabra de Cristo la que estás oyendo, tiene que arder tu corazón, tiene que encenderse el fuego, la llama del Espíritu Santo en ti, porque esas palabras de Cristo son Espíritu Santo y son fuego. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaban en el camino. ¿Y quién es el camino? ¿Dónde estás caminando? En el camino, y el camino se llama Jesucristo. Por lo tanto, si tú estás en este camino, tienes que tener un corazón ardiendo para Él, un corazón ardiendo para Él, encendido por el Espíritu Santo, aleluya, amándolo, adorándolo, bendiciendo su santo nombre. ¿Por qué? Porque hay un fuego dentro de ti que no lo puedes callar. ¿Qué te quedaste haciendo en casa? No hay fuego. Iba a decir algo, pero mejor no. Yo puedo ver gente que no tiene fuego, y fuego es el que quiero yo. ¿Cuántos quieren el fuego? Fuego, 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 fuego.
Porque Juan ya lo profetizó: el que viene atrás de mí los va a llenar del Espíritu Santo y le va a meter fuego en el corazón. Esta iglesia tiene que estar encendida, porque así nos quiere encontrar el Señor, ardiendo por Él, aleluya, anhelándolo a Él en todos los momentos de nuestra vida. Y le dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros? Mire, dentro de nosotros se dieron cuenta que en los dos ardía. No ardía solo en uno, en los dos. Por eso, hermano, en el matrimonio tienen que arder los dos corazones, para que obtengan victoria, para que estén en victoria. Tienen que arder los dos corazones, porque si un corazón arde y el otro no, aquel hermano que está encendido, hermano, al rato puede estar apagado por el agua que tiene el otro. Pero hermano, pero si se encienden los dos corazones, los dos están buscando al Señor. Ay, hermano, ese hogar, el diablo le tiene miedo. Le tiene miedo al diablo. Con eso no se meta, mucha, porque ahí hay fuego. Esos están cañones, esos están encendidos. No encendidos en pleitos, sino encendidos por el Espíritu Santo. Amén. Porque hay otros que se encienden por otras cosas, porque la señora se le pasó la mano y gastó de más, como siempre, ¿verdad? No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino, cuando abría las escrituras. Mire, las escrituras se nos tienen que abrir. Cuando se te abren las escrituras, tú recibes la revelación de Dios. Cuando, hermano, yo recibo una revelación de Dios, hermano, mi corazón se compunge, se goza. A veces escucho siervos y como que dejan, de hecho, dejan caer espigas para que uno vaya, ¿verdad?, y las recoge, y recoja esas espigas. Y uno se goza. Entonces, hermano, estos estaban sin agua. En otras palabras, se habían olvidado de la palabra que Él les había hablado. Estos se olvidaron de la palabra. La palabra que habían oído la habían dejado caer a tierra. Por eso cuando la palabra se deja caer a tierra, hermano, se pierde, no fructifica. Pero si la palabra queda en el corazón, entonces va a llevar mucho fruto. Pero muchos oyen la palabra y la dejan caer a tierra, así como estos. Estos se les había olvidado lo que el Señor les había enseñado, y otra vez tuvo que repetirles las mismas palabras que les había enseñado, comenzando desde Moisés. Entonces estos hermanos habían perdido el agua, y si habían perdido el agua, también habían perdido el fuego. Porque cuando se pierde la palabra, se pierde el fuego. Porque tanto como la palabra es fuego, y también, hermano, el fuego del Espíritu. Pero cuando el Señor les comenzó a abrir otra vez las escrituras, les encendió un fuego. Entonces, levantándose, mire, ¿para qué enciende el Señor el fuego en nosotros? ¿Para qué el Señor va a encender el fuego del Espíritu Santo en ti? ¿Para qué? Según el versículo 33. Para que hagas eso, para que te levantes. Levántate tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo. No es para usted, es para los que me están oyendo. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué estás haciendo entre los muertos? Pudiendo estar entre los vivos. ¿Cuántos vivos hay acá? Los vivos son los que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos no.
Entonces, ¿para qué te van a encender el fuego? Para que te levantes. Y en esa misma hora regresaron ¿a dónde? Con el fuego encendido. ¿Para dónde agarra uno? ¿Para dónde se dirige? Hermano, ¿para dónde te diriges tú? ¿Para dónde te diriges tú? Para México, no, hermano. Para Venezuela tampoco. ¿Para dónde te diriges tú? ¿Para El Salvador? ¿Para Guatemala? ¿Para dónde? Nos dirigimos para la nueva Jerusalén, donde Cristo nos fue a preparar lugar, aleluya, para que donde Él esté, también nosotros estemos. Entonces yo anhelo que el Espíritu Santo encienda, aleluya, el fuego del Espíritu Santo en este lugar, para que todos regresemos a Jerusalén, a la casa del pan. Y mire, y hallaron a todos reunidos, a los 11 y a los que estaban con ellos. Que decían, mire lo que estaban hablando. En verdad que el Señor ha resucitado. Como que no lo creían que había resucitado. Que decían, en verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón, o sea, Pedro. Y ellos contaban sus experiencias. Eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros. Experiencias. El evangelio es un evangelio de experiencias. Por eso el que no tiene experiencias con Cristo, tarde que temprano va a abandonar el evangelio. Lo va a abandonar porque carece de experiencias. Pero estos discípulos que regresaron a la casa del pan contaban sus experiencias, como ellos, hermanos, habían recibido la vista cuando Jesús les abrió las escrituras. Ellos llegaron testificando y diciendo que en verdad el Señor había resucitado. Y ellos contaban sus experiencias. Por eso, hermano, no cuentes la experiencia de otros, cuenta tus propias experiencias. Por eso el pueblo de Iglesia de Cristo Mahanaim tiene que tener experiencias con el Dios vivo, que de la nada vas a ver la provisión de Dios. De la nada vas a ver la provisión de Dios. En una ocasión, hermano, estábamos escasos para pagar este local, y aquí hay hermanos que son testigos de eso. Vino, hermano, una señora de un lugar, de una finca de por allá, por el sur del estado, y ella tenía sus diezmos apartados. Y el Señor le dijo: agarra los diezmos y ve al lugar que yo te voy a indicar. Y ella me contó llorando, hermano, que ella comenzó a decir: Señor, guíame, guíame. Y dice que pasó por aquí, fue a una iglesia por allá, hermano, y dice que el Señor le dijo: ahí no es. Se salió y aquí había otra iglesia, ¿verdad? Aquí a la par había otra iglesia de la Asamblea de Dios, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿verdad? La Hermosa. Ahí había otra iglesia. Entró ahí y le dijo: Señor, tampoco es ahí. Iba pasando de regreso y le dijo: detente, aquí es. Aquí es. Aquí es. Y hermano, y hay hermanos de testigos que allá en aquel rincón, me dijo la hermana: el Señor me envió para este lugar para que le entregara esto, y me dio un sobre lleno de billetes, cabal, lo que necesitábamos para el pago de este templo.
Por eso yo sé que Dios está en este asunto. Se oponga quien se oponga, maldiciéndome a mí, se maldicen ellos, porque está escrito: el maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. Todo el que me maldice acarrea maldición, porque así está escrito. Dígame uno que esté en victoria, que se haya ido enojado conmigo. Dígame alguien que esté en victoria, que usted sepa que Dios lo está usando, que Dios lo ha prosperado, y que, hermano, el fuego del Espíritu Santo está encendido en él, y que ande predicando por las calles. Deme uno. Hay que poner las cosas todo en su lugar. Si yo maldigo al que me bendice, voy a recibir maldición. Mire, no seamos lentitos, hombre. Bendigamos. A bendecirnos ha llamado al Señor. A bendecirnos. Porque todo aquel que te bendiga va a recibir bendición. El impío que te maldiga va a ser maldecido. Mire, le cuento un testimonio grueso. No le quiero meter miedo, pero le voy a contar un testimonio grueso. Donde yo trabajaba, pues un día, hermano, se enojó el dueño gravemente contra mí, e injustamente. Se enojó, hermano, como usted no tiene idea, y hasta golpeó la pared, como diciendo: no te lo puedo hacer a ti, mejor golpeo la pared. Y golpeó la pared el hombre, de enojado que estaba conmigo. Entonces le dije a mi esposa: no voy a trabajar más ahí. Me salí. Le di gracias y le dije: hasta aquí llegué contigo. Desde que me salí, le comenzaron a cancelar contratos a la compañía. Contratos. La gente se le comenzó a ir, hermano, y ahora está, mire, puertas cerradas. Se terminó la compañía. Por ahí me mandó un texto una compañera de trabajo, y me dice: ¿ya te diste cuenta, que Julano de tal cerró la compañía? Sí, le dije yo, ya me di cuenta. Por eso le digo que todo aquel que se oponga contra ti, hermano, no le va a ir bien. Sea esposo, sea esposa, que se oponga contra ti, no le va a ir bien, porque tú eres un hijo de Dios. ¿Cuándo creen que ustedes son hijos de Dios? Y todo que se oponga contra ti no le va a ir bien, porque está escrito: el que te maldiga será maldecido, pero el que te bendiga será bendecido de parte de Dios. Entonces, hermanos, ¿para dónde regresaron? ¿Por qué no regresas a la casa del pan? ¿Por qué vas para Emaús, renegando, amargada? Que el Señor encienda un fuego del Espíritu Santo en ti para que puedas estar aquí. De lo contrario, se va a ir alejando. Cuando acordemos, va a estar todo el mes de octubre, ¿dónde le dije? Allá en Guadalajara, metido escuchando a los butes. Yo le digo los butes en vez de los bukis. Escuchando a los butes, porque dice que desfilan todos los grupos ahí en Guadalajara todo el mes de octubre. Así que si hay hermanos que se desaparecen el mes de octubre, ya sabe dónde andan.
Pero sabe que todas esas actitudes, ¿para dónde van? Para Emaús. Dios no te ha llamado, querido hermano, para que tú vayas para Emaús. Te ha llamado para que vayas a Jerusalén. Ese es tu destino. Tu verdadera ciudadanía no está aquí en la tierra. Tu verdadera ciudadanía está en los cielos, allá en la Nueva Jerusalén. Ahí está tu verdadera ciudadanía. La ciudadanía que tenemos aquí es pasajera. No te va a servir para entrar allá, sino te va a servir la ciudadanía de la Nueva Jerusalén. Entonces con esto lo dejo ir. Apocalipsis 1:14. Apocalipsis 1:14 dice, miren lo que está revelando Juan. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Mire cómo son. Pero mire, dice, su cabeza. Por eso, todos aquellos que creen que Cristo es negro están equivocados. Todos los adoradores del Cristo de Esquipulas están equivocados. Jesús no es negro. Ahí lo dice. Dice que su cabeza y sus cabellos, ¿cómo son? Blancos. ¿Y qué significa lo blanco? Pureza, pureza. Entonces, hermano, su cabeza y sus cabellos son blancos como la blanca lana. Mira que cuando cae la nieve, mira que es, hermano, blanquita, blanquita, blanquita. Como la nieve. Sus ojos eran como. Entonces, hermano, mire, los ojos de Jesús son llamas de fuego. Yo anhelo que Jesús ponga sus ojos en ti, porque son llamas de fuego. Entonces, si el Señor pone los ojos en ti, el hermano va a decir, le tengo que quitar esto, esto también, esto también, esto también, esto también. Y tú solo tienes que dejarte ser como la oveja lechera que no reniega y decir al Señor, eso también, Señor, eso que pertenecía a mis compadres, también, Señor, llévatelo. Eso que pertenecía a la abuela, no importa que sea de oro, también llévatelo, Señor. Tienes que permitir al Señor que te quite todo lo que Él quiera quitarte. Pero te tengo una noticia: cuando Él quita algo, pone otra cosa. Cuando Jesús te quite algo es porque te va a poner algo nuevo. Te va a quitar el odio y te va a poner amor. Te va a quitar la amargura y te va a poner gozo. Porque el Señor siempre suple, amén, con lo de Él, cuando Él quita lo que no es de Él. Entonces, hermano, si eres enojado o enojona, permítele al Señor que te quite eso. Y te va a dar mansedumbre, ¿verdad? Te va a dar mansedumbre. Amén. Miren, porque el hombre más manso, ¿quién era? De todos los hombres, ¿quién era? Moisés. Y esto es que era manso y tiró la ley de Dios. Y esto es que era manso. ¿Qué te parece tú y yo? Hermanos, somos capaces de tirar a Cristo mismo, y eso es lo que están haciendo muchos, tirando a Jesucristo, diciendo, no quiero a este Cristo, no quiero ni su salvación ni su sacrificio, no lo quiero, ¡pah! Y tiran a Cristo. Y ya no tienen ninguna relación con Él. ¿Por qué? Porque está escrito que antes de su venida vendría la gran apostasía. Y eso es lo que estamos viendo, que la apostasía está en todo su esplendor. Amén. Y falta que se manifieste el hombre de perdición, el hombre de pecado.
que hermano, que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿De quién le estoy hablando? Del anticristo. Es el hombre de pecado, ¿verdad? Porque el pecado de ahí viene. Entonces el hombre de pecado es el hombre de todo engaño, de toda mentira. Es el opositor número uno, hermano, en contra de Dios. Y él quiere meter esas ministraciones en el corazón de la gente. Pero Cristo quiere meter lo de él en nosotros. ¿Cómo? Encendiéndonos el fuego. Así que, iglesia de Cristo Mahanaim, permitámosle al Señor que el Señor nos encienda. No te vas a perder un culto. No te vas a perder un culto. ¿Por qué? Porque hay un fuego, ¿verdad? Aunque sea que cantemos 2 cantos, pero ahí vas a estar. Hermana, fíjese que hay un hermano que recibió una revelación, que el Señor le decía: hay pueblo mío que pudiendo venir a los estudios no viene. Y yo sé que aquí hay pueblo que pudiendo venir a los estudios bíblicos no viene. ¿Por qué? Porque tiene un fuego apagado. Tiene un fuego apagado. Y el Señor le reveló a ese hermano que hay pueblo que pudiendo venir no viene. Y piensa que Dios no lo sabe. No, Dios los tiene bien controlados. Pero si el Señor enciende un fuego en ti, ni los estudios te vas a perder. No te los vas a perder. Amén. Bueno, prepara su corazón. Sí, prepare su corazón para recibir la administración